Frank Lucas era un increíble jefe de la calle. Frank Lucas padre traficaba heroína en ataúdes Comenzó a enviar las drogas en los ataúdes de soldados estadounidenses muertos. y dominaba Harlem en los años 70. Frank Lucas ahora tiene 85 años. Ha sido interpretado en películas, programas de televisión, escrito en libros. Denzel lo interpretó en la película American Gangster. Pero mientras él caía, otros aprendían. Desde Sicilia hasta Karachi, los jefes mafiosos se volvían invisibles, más ricos que algunos países. Hoy, su hijo perfecciona el juego. Gana $50 millones al día. El hombre que gana $50 millones al día no tiene una empresa tecnológica, no inventó una aplicación, no es un magnate de Wall Street. Pero Frank Lucas hijo gana en 24 horas más de lo que algunos países generan en un año, y nadie puede encontrarlo. Nacido dentro de un legado criminal, heredó más que solo el nombre de su padre. Su padre, Frank Lucas padre, fue noticia en los años 70 por traficar heroína dentro de ataúdes de soldados durante la guerra de Vietnam. Lucía fajos de dinero, usaba abrigos de chinchilla y al final fue derribado. Su caída se volvió Hollywood. Pero Frank Lucas hijo, él observó y aprendió. En lugar de abrigos de bisón, lleva el anonimato. En vez de esquinas, maneja centros logísticos. Su imperio no solo trafica drogas, procesa, distribuye, reinvierte y lava miles de millones en 3 continentes. Opera como una corporación multinacional, con contadores certificados, comunicaciones encriptadas y empresas fantasma tan complejas que hasta las agencias federales se pierden dentro de ellas. Posee 17 negocios legítimos, incluyendo concesionarios de autos de lujo, donde se pueden blanquear $10 millones en una sola transacción. Los clientes se van manejando Ferraris, sin saber que su compra acaba de convertir dinero ensangrentado en ganancias deducibles de impuestos. ¿Y esos 50 millones diarios? No es una exageración. Agentes federales intervinieron conversaciones donde se hablaba casualmente de 50 al día. Cuando se dieron cuenta de que se referían a dólares y no a kilos, el investigador principal abandonó el caso. Sin cargos, sin fotos, sin huellas. Lucas hijo no ha sido visto en público desde 2019, pero sus huellas están en todas partes. En las tasas de sobredosis de Baltimore, en las guerras entre pandillas de Chicago, en las familias rotas desde Detroit hasta el Bronx. Mientras los padres entierran a sus hijos, los suyos estudian filosofía en internados suizos de élite. Sus contadores presentan informes trimestrales. Sus empresas reciben premios a la excelencia. Y cuando las investigaciones se acercan demasiado, las pruebas desaparecen. Los casos se enfrían. Los agentes son reasignados. Porque Lucas hijo no solo soborna funcionarios, financia campañas, no rompe el sistema. Lo compró, el fantasma que controló Sicilia sin rostro. Durante 3 décadas, la policía italiana, Interpol y las fuerzas antimafia buscaron a un hombre cuya existencia ni siquiera podían confirmar. Matteo Messina Denaro, el heredero de la temida Cosa Nostra, desapareció en 1993, sin avistamientos públicos, sin fotografías fiables, solo rumores de un fantasma que movía los hilos desde las sombras de Sicilia. Y sin embargo, mientras su nombre desaparecía de los titulares, su imperio se expandía silenciosamente hasta convertirse en una operación multimillonaria en euros. Los investigadores creen ahora que controlaba el 60% de toda la cocaína que entraba en Europa a través de puertos mediterráneos, usando puertos, aduanas y empresas logísticas como herramientas, no como obstáculos. Su poder no venía de las balas, venía de la infraestructura. La influencia de Denaro se extendía de Nápoles a Marsella, convirtiendo rutas marítimas legítimas en oleoductos de droga tan eficientes que superaban a los propios sistemas de control gubernamentales. Pero las drogas eran solo una rama de su imperio. Las constructoras bajo su mando ganaban contratos públicos intimidando a los competidores hasta hacerlos desaparecer. Startups de energía renovable, elogiadas por su innovación ecológica, eran en realidad lavanderías sofisticadas para ganancias manchadas de sangre. Empresas agrícolas ofrecían nóminas limpias a miles de trabajadores que, sin saberlo, vivían gracias al crimen internacional. No era solo una mafia,
era una economía. Y durante todo ese tiempo, Denaro permaneció invisible. Cuando finalmente fue capturado en 2023, sentado tranquilamente en una clínica privada para tratamiento de cáncer bajo una identidad falsa, el país quedó en shock. No solo por haber evadido la justicia durante 30 años, sino porque vivía cómodamente entre sus víctimas, leyendo periódicos que llevaban su propia orden de captura, conversando sobre el clima con vecinos cuyas vidas controlaba en silencio. La magnitud de su operación fue peor de lo que se imaginaba. Propiedades valoradas en 800 millones de euros fueron rastreadas hasta nombres falsos. Carteras de criptomonedas estaban programadas para rotar direcciones automáticamente y así evitar ser detectadas. Incluso su colección de arte incluía pinturas reportadas como robadas en los años 80, de algún modo ahora certificadas y aseguradas por canales legítimos. Para el mundo exterior, era un mito. Para los que sabían, era el arquitecto del silencio, un hombre que demostró que no necesitas un perfil público para dominar un continente. El capo que nunca pisó una celda. La mayoría de los narcotraficantes suben rápido y caen aún más rápido. Los titulares siempre se repiten: arrestos, tiroteos, traiciones. Pero Ismael, el Mayo Zambada, es la excepción. Construyó uno de los imperios de narcóticos más grandes del mundo y lo hizo sin pasar una sola noche tras las rejas. A los 75 años, es una reliquia de otra época la generación de capos de cartel, pero puede que también sea el hombre más peligroso del mundo. Mientras los gobiernos celebraban la captura de Joaquín, el Chapo Guzmán, Zambada apretaba silenciosamente su control. Los analistas de inteligencia creen que su facción del cartel de Sinaloa mueve hoy un estimado de 80 millones de dólares en narcóticos a través de la frontera entre Estados Unidos y México cada día. Pero eso es antes del aumento de precios en las calles. Para cuando su producto llega a manos de consumidores estadounidenses, las ganancias diarias superan con frecuencia los 200 millones. Y sin embargo, a diferencia de sus rivales más llamativos, el nombre de El Mayo rara vez aparece en las noticias. Eso se debe a que no gobierna con espectáculo, gobierna con estrategia. Invirtió en toda la cadena de suministro, desde los campos de amapola en Afganistán hasta los laboratorios de procesamiento en Colombia, pasando por rutas de transporte en toda América del Norte. Los intermediarios fueron reemplazados por control directo. Las fronteras se volvieron líneas en una hoja de cálculo. Aún más inquietante es la manera en que su riqueza fluye con total naturalidad dentro de la economía legítima de México. Su dinero alimenta ranchos ganaderos, financia constructoras y respalda cooperativas agrícolas. Estos negocios emplean a miles y ayudan a alimentar a millones. Pero las ganancias provienen de la heroína, el fentanilo y la cocaína. Lo que hace a El Mayo prácticamente intocable no es solo su brillantez logística, es su visión política. No soborna a políticos individuales, financia movimientos políticos, dona a través de empresas fantasma, firmas legales y fundaciones, asegurándose de que quien llegue al poder, de izquierda o derecha, le deba parte de su ascenso. Cuando cambian las presidencias, su protección permanece. Solo en 2022, más de 70.000 estadounidenses murieron por sobredosis de fentanilo. Las autoridades de salud pública lo llamaron una crisis. Pero detrás de los titulares, las ganancias de Zambada se disparaban. Permanece invisible al público, pero su influencia se siente en cada rincón del continente. Un patriarca envejecido cuyo imperio se alimenta de la muerte, pero cuyas manos permanecen misteriosamente limpias. El terrorista que compró una ciudad. Nunca ha ocupado un cargo público. No figura en ninguna junta corporativa. Y aún así, Dawood Ibrahim es uno de los pocos hombres en la historia que puede decir con credibilidad que compró una ciudad. Bombay, el corazón financiero de la India, todavía late al ritmo del dinero que él puso en movimiento hace décadas. En 1993, una serie de atentados coordinados sacudió las calles de Bombay, matando a 257 personas y dejando más de 1.400 heridos. El ataque fue brutal, calculado y devastador, pero detrás del derramamiento de sangre había algo mucho más escalofriante que la venganza.
Las agencias de inteligencia lo describieron más tarde como la declaración de intenciones de Dawood, una violenta oferta pública inicial que marcaba su transición de gángster a intermediario de poder global. Ese momento lo cambió todo. Lo que siguió fue el ascenso de un imperio criminal que borró las líneas entre el crimen organizado y la diplomacia estatal. Hoy, Dawood controla vastas porciones del comercio de heroína entre Afganistán y Europa, generando un estimado de $60 millones en ganancias diarias. Pero su alcance no se detiene ahí. Su red está profundamente involucrada en el tráfico de armas, la moneda falsa, el contrabando de personas e incluso la producción cinematográfica en Bollywood. Su riqueza fluye a través de bienes raíces en Dubái, casinos en Macao y empresas fantasma que se adentran en la economía global. Y aún así, a pesar de múltiples órdenes de arresto internacionales, Dawood ha vivido cómodamente bajo la aparente protección del Estado pakistaní. Su complejo en Karachi no está custodiado por matones, sino por sistemas de seguridad de grado militar y según inteligencia filtrada con la cooperación de agencias nacionales de inteligencia. Pakistán ha negado repetidamente que él resida allí, pero los operativos extranjeros conocen su dirección exacta. Lo que hace a Dawood peligrosamente único no es solo su brutalidad ni sus miles de millones. Es cómo convirtió el terrorismo en un modelo de negocio. Mientras la mayoría de las organizaciones criminales evitan los conflictos geopolíticos, Dawood los abrazó. Vende caos como un consultor vende estrategia. La intimidación política, los asesinatos por contrato y los atentados no son solo herramientas, son servicios ofrecidos al mejor postor. En las sombras de la diplomacia y la negación, Dawood Ibrahim ha construido algo más oscuro que un imperio. Ha creado un sistema donde el asesinato se monetiza y el miedo tiene un retorno fijo de inversión. El mafioso que superó a los gobiernos. Su nombre rara vez aparece en los titulares. No comanda ejércitos y nunca ha llevado a cabo un asesinato público. Pero según el FBI, Semyon Mogilevich es el mafioso más peligroso del mundo, no por la violencia que ordena, sino por los sistemas financieros que manipula a su antojo. Nacido en Ucrania y formado en economía, Mogilevich habla 6 idiomas con fluidez y posee un coeficiente intelectual que los analistas de inteligencia describen como casi incuantificable. Pero no es solo su brillantez lo que lo hace formidable, es cómo la aplica. Mientras la mayoría de los imperios criminales dependen del miedo y la fuerza, Mogilevich opera en un terreno completamente distinto. Sus armas son los vacíos legales. Sus campos de batalla son las leyes, los bancos y los registros offshore. No desafía a los gobiernos directamente, reescribe las reglas bajo sus pies. Uno de sus esquemas más infames fue el escándalo de IBM Magnex, un caso tan complejo que dejó perplejos a los contadores forenses durante años. La empresa, que cotizaba públicamente en Canadá, afirmaba fabricar imanes industriales en Europa del Este. En realidad, era una entidad fantasma diseñada para inflar el precio de las acciones, engañar a los reguladores y lavar enormes sumas de dinero mediante una red de contratos falsos y estados financieros forjados. Cuando el polvo se asentó, los inversionistas habían perdido más de $150 millones. Pero Mogilevich ya se había desvanecido entre capas de ambigüedad legal e identidades falsas. Y eso fue solo una operación. Los investigadores han rastreado sus redes financieras a través de Chipre, Hungría, Israel y Estados Unidos, cada país proporcionando una nueva vulnerabilidad que explotar. Se le ha vinculado con acuerdos de armas, fraudes petroleros, trata de personas y evasión fiscal internacional a una escala que supera la capacidad de cálculo de muchos gobiernos. Su dinero fluye a través de sistemas más avanzados que algunos bancos nacionales, usando a menudo empresas fantasma que son técnicamente legales hasta que los reguladores las alcanzan. Y para entonces, él ya ha pasado al siguiente vacío legal. Lo que hace a Mogilevich casi intocable no es que se oculte en las sombras, es que se esconde a plena vista. Durante años vivió en Moscú, supuestamente protegido por las autoridades rusas que se negaban a extraditarlo. Cenaba en restaurantes de lujo, celebraba reuniones en salas de juntas
y asesoraba discretamente a otros sobre cómo replicar su modelo. No necesitaba guardaespaldas ni complejos fortificados. Su defensa era la complejidad. Ningún jurado puede condenar lo que no puede entender. Cuando el crimen se convierte en el sistema, no usan máscaras, no dejan tarjetas de presentación. Sus imperios se extienden por continentes, pero sus nombres apenas resuenan en la imaginación pública. Lo que conecta a Frank Lucas Jr., Mateo Messina Denaro, el Mayo Zambada, Daoud Ibrahim y Semyon Mogilevich no es solo el poder o la riqueza. Es algo mucho más inquietante. Cada uno de ellos descubrió la misma verdad. En el mundo moderno, la línea entre empresa criminal y poder legítimo no es una barrera, es una puerta giratoria. Lo que comienza como tráfico o extorsión rápidamente se convierte en inversión e influencia. El dinero sucio se limpia a través de concesionarios de autos, carteras inmobiliarias, comités de acción política y empresas fantasma de alto rendimiento. Y para cuando vuelve a entrar en la vida pública, financiando campañas, patrocinando escuelas, comprando hospitales, ya no parece crimen. Parece progreso. Estos hombres no son anomalías. Son casos de estudio sobre lo que sucede cuando las instituciones son lentamente reutilizadas para servir a imperios privados. Explotan la complejidad, convierten la burocracia en arma. Y quizá lo más perturbador, entienden que, en un mundo gobernado por las finanzas, la violencia ya no es el único camino hacia el poder. Un balance manipulado, un archivo desaparecido, una donación electoral canalizada por 3 países. Estas son las nuevas herramientas del control global. Sus historias abarcan décadas, pero el patrón siempre es el mismo. Los sistemas políticos son infiltrados, los vacíos legales explotados, y las comunidades, ya sea en Sicilia, Karachi o Chicago, pagan el precio con sangre. Aumentan las muertes por sobredosis, los vecindarios se deterioran, las familias entierran hijos. Mientras tanto, los arquitectos de esta devastación construyen riquezas generacionales, educan a sus hijos en escuelas de élite y permanecen intocables por el caos que orquestan. Han demostrado al mundo que el verdadero poder no siempre viene de portar un arma. A veces viene de entender mejor un balance que un fiscal. A veces viene de saber que si inviertes en todos los bandos, nunca pierdes. No importa quién gobierne, no importa qué leyes se aprueben. Esto no es solo crimen organizado, es erosión organizada, de la confianza, de la soberanía, de la justicia misma. Y para cuando el sistema se da cuenta de que está siendo reescrito, ya es demasiado tarde. Desaparecieron de los titulares, pero reconfiguraron el mundo. Detrás de trajes impecables y rastros borrados, construyeron imperios donde las leyes se doblan, el dinero protege y el silencio manda. Si la justicia duerme, ¿quién está realmente al mando? La respuesta no solo es inquietante, ya vive a plena vista.